Paren todo. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Una semana donde respiramos tranquilidad después de todo lo que hemos vivido. Pero bueno, le damos la vuelta a la página porque en esta tarde, en este programa, tengo a una persona muy especial que ustedes han visto en esta red, han visto en esta plataforma. Es una persona muy preparada y además que bueno, tiene tanto que contarnos. Él es, además de atleta, además de escritor, además de una persona que se prepara día a día, también está muy relacionado con la salud. Con ustedes y con nosotros esta tarde el doctor Didier Gómez. Bienvenido, doctor. Hola, a su mucho casa. gusto. Ya sabe, esta es su casa. ¿Qué le digo? Claro que sí, no, y me siento encantado de estar. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de... Bueno, la primera vez que me van a entrevistar en Ultimátum y es para mí un honor. En Ultimátum porque justamente lo que estamos buscando y haciendo con esta edición es que nuestros espectadores vean y conozcan a la gente que colabora, que trabaja aquí en Ultimátum, pero desde otro ángulo, no desde el ángulo en que, porque a usted lo vemos ya en el programa de literatura, ya en el programa de deportes, ya en línea de la salud, bueno, definitivamente en muchas aristas, pero queremos saber más allá de eso, ¿quién es el doctor Didier Gómez? ¿Cómo se define? Bueno, como alguien que desde muy joven se propuso ser físicamente fuerte, mentalmente fuerte, estudiar mucho, prepararse mucho y ayudar a los demás. Que esa es una de las grandes intenciones que ha tenido y en eso se basa su trayectoria. Y entonces, a partir de que llegué a cierto nivel, dije hay que compartir. Y es cuando llegué a Ultimátum, con esa casa, con gente hermosa, con gente bella, que además muy profesional, y me recibieron con los brazos abiertos y me he sentido encantado. Eso ocurrió hace 2 años. Hace 2 años. En un momento más vamos a definir esta casa para usted. Pero ahora tiene 27 años dedicándose a la salud, doctor. Sí, terminé la carrera de medicina en la UNACH y luego entré a la especialidad de trauma y ortopedia en Lomas Verdes, en México, en Satélite, en el Seguro Social. Y a partir de que regresé con cirugía articular, pues empecé a operar a miles de gentes. Y esto para mí ha sido motivo de muchas satisfacciones, de retos, de ver cada vez más pacientes accidentados muy graves y que los logramos sacar. Además, soy profesor titular de la especialidad de ortopedia del Hospital Gómez Maza. Le mando un saludo a los residentes, al jefe de servicio, a los compañeros adscritos y a todos los compañeros médicos, porque voy a ser presidente de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas en el próximo mes. Enhorabuena y muchas felicidades, porque un logro así no cualquiera, y eso significa que ha tenido constancia y disciplina lo que usted hace. Sí, de hecho la vida diaria no, yo no la siento pesada, pero sí me levanto a las 10 para las 5, o cuarto para las 5 de la mañana y me voy a correr. Después de correr a las 6 de la mañana entro al gimnasio, salgo del gimnasio y ya me voy al hospital. Después de estar ya en el hospital, pues depende, consultas, cirugías, urgencias, y saliendo de ahí otra vez ejercicio y luego a los programas o al consultorio y a seguir trabajando o a la universidad porque doy clases de medicina en la Pablo Guardado. Miren nada más, que yo lo veo, quiero decirles a nuestros televidentes, aquí estoy, que yo lo veo cuando viene a sus programas. Antes usted sabe que estaba en el espacio de noticias y era de doctor, buenas tardes, hasta luego, y nunca habíamos cruzado palabra, pero siempre es bueno, es aliciente encontrarse a personas que pues nos motiven, pero sobre todo nos inspiren, porque usted lo que hace, me contaba fuera de aire, que lee más de 70 hojas de libro diario. ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que incluso han de ser más hojas. ¿Sí? Sí, porque todos los días tengo que estudiar y además sí. Me agrada estudiar, me encanta estudiar. Me puedo pasar horas estudiando, entonces tengo que economizar el tiempo. Y todos los libros que tomo, empiezo por la primera hoja, el primer capítulo y el último,
tengo mis técnicas de estudiar, se las he enseñado a mis alumnos, y entonces puedo leer muy rápido sin ir leyendo renglón por renglón. Órale. Y así puedo leer libros y libros de lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que hace un momento también me contaba que la vida de pronto hay un caos allá afuera, evidentemente, socialmente, pero cuando uno lo toma de esa forma, cuando se adapta a ese caos, pues definitivamente puede arruinarnos el día. Usted la vida la ve diferente, ¿cómo la ve? No, pues yo la vida la veo muy hermosa. Primeramente, en todos los ejercicios que hago, me encomiendo a Dios. Okay. Y teniendo esa fortaleza, trabajo todo el día. Pero por ahí en una novela que va a salir mía, que se llama El legado de un maestro, hablo de eso, de Matsumoto, un personaje, cómo se forma, Ajá. cómo enfrenta la vida, sobre todo para la gente joven de la actualidad. Y entonces yo siempre veo el mundo economizando las cosas. Hay dos principios del judo que aplico. Uno es máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Y la otra es ayuda mutua. Entonces no podemos lograr las cosas si no hay ayuda mutua. Entonces los libros son autores de todas las épocas, desde que se inventa la escritura y desde que sale el primer libro de el 2000 años antes de Cristo, Gilgamesh. Y de ahí empezamos a leer. Tengo libros de Heródoto para leer historia. O sea, yo me voy desde la antigüedad hasta los libros nuevos, ¿no? Sí, recabando justamente el origen para que podamos llegar a lo mejor y a un encuentro más certero de lo que existe en la actualidad. Sí, porque antes leía a los críticos. Ajá. Y entonces alguien dentro de lo que leí me decía que no leyera a los críticos, que leyera a las obras originales, y que me iba a dar cuenta que muchos críticos no han leído esas obras. Ajá. Y efectivamente me di cuenta de eso, y a partir de ahí leo las obras y luego leo a los críticos y ya comparo, y eso me permite asimilarlo. Pero la vida en sí, trato de que se gaste lo menos las neuronas. O sea, si voy a pensar, que piense yo realmente en algo que valga la pena. Si no, mejor disfruto del cielo, de que va a llover, de la luna, de las estrellas, escribo poemas. Sí, sí, sí. Y entonces me sirve para escribir versos, ¿no? O si estoy triste, escribo versos o canciones. Y eso me permite a mí mantenerme relax, prácticamente en el insight, como se le llama en el occidente, o en el satori, como se le llama en el oriente, con respecto a la iluminación. Okay. Y entonces uno se mantiene en un nivel ecuánime. Muy padre, ¿no? Ecuánime. Sí. Doctor, de todas las actividades y todas las aristas que usted desarrolla, ¿cuál puede ser a lo mejor en la que más se identifica o están por igual? Que estoy hablando de la rama de la salud, del deporte y de la literatura. Híjole, yo creo que cada una es indispensable. La literatura para mí es una cosa primordial. Me pongo a leer la Biblia, a estudiarla, y es el libro más maravilloso. Yo lo estoy leyendo actualmente, ¿eh? Empecé sí, por una inquietud. Es el mejor libro escrito. William Shakespeare, que es el mejor escritor, digamos, de habla inglesa, no tiene obras así. Miguel de Cervantes Saavedra, que es el de habla hispana, tampoco. Y entonces, buscando toda la literatura, no hay quien escribiera como se escribe la Biblia. Sí, sí, sí. Además es magia. O sea, tiene una energía diferente, la perspectiva de vida cambia, o se transforma por lo menos. Yo no sé, pero yo me he vuelto mucho más tolerante. Bueno, yo no sé si he sido intolerante, tal vez la gente que me conoce diga, pues tiene un carácter muy fuerte, y otros dirán tiene un carácter muy noble. Ajá. Yo creo que están los dos extremos, pero sin perder el control. ¿Y usted cómo se define? Como alguien firme de carácter, porque los médicos no podemos titubear. No hay manera. O sea, tenemos que tener ese liderazgo, ese conocimiento para poder salvar la vida de los pacientes. En efecto, llevándolos a ese lado, doctor, cuando tiene esa gran responsabilidad de tener una vida en sus manos, de aliviar a lo mejor algún achaque, algún padecimiento que ha venido arrastrando, y que usted ve esa mejoría y que sabe que a lo mejor en sus manos está esa mejoría, ¿cómo se siente?
Bueno, está en las manos de Dios y luego las mías. Ah, Y entonces me siento feliz, ¿no? Me siento feliz de que Dios me utilice como instrumento. De hecho, la canción del médico habla de eso. Y esa la escribí cuando estaba en tercer semestre, cuarto semestre de medicina. Y entonces hay una parte hablada que dice: gracias te doy, médico divino, por permitirme ejercer la profesión que tú mismo realizaste en tus meses, sanando cuerpos y almas. Pero habla de que todos somos médicos, Sí. todos seguimos la profesión de nuestro Señor, porque en algún momento aliviamos el dolor humano. Sí, definitivamente sí. Qué bonitas palabras, doctor. Yo nunca había, mire, lo que me había perdido y teniéndolo aquí tan cerca en esta casa editorial. ¿En qué momento el doctor Didier se dedica a usted? Yo sé que con todo lo que hace, que cuando lee, que cuando escribe, cuando se dedica al deporte, es dedicarse tiempo a uno, tiempo de calidad, porque está haciendo lo que a uno nos gusta. Pero ¿en qué momento ese lado personal es ocupado o es tomado bien por el doctor Didier? Pues yo creo que en todos los actos que hago, ¿Sí? ¿no? Sí, en todos, realmente disfruto de la vida, el tiempo que Dios me lo conceda, ¿no? Ok. ¿Disfruta ir al cine? ¿Disfruta pasear? ¿Qué disfruta? ¿Qué es lo que más le gusta al doctor? Escribir, Ok. escribir. Ahí está. Eso es la creación literaria, Sí, sí, sí. me fascina, ¿no? Es un desahogo. Pues más que desahogo es que creo personajes, creo mundos, y le va uno dando forma. Entonces acaban de publicar un cuento de Platón y el cuento de la perrita Malina, se lo pueden leer, salió el día sábado. ¿Es tuyo? Ultimátum. Ah, ok, ok. Está la primera parte, está otro cuento que se llama La chancla voladora, y entonces con el príncipe león. Ajá. Y entonces el crear esos personajes, la forma de hablar, o de la novela Matsumoto, que es una historia de crímenes, y luego cómo las artes marciales y la medicina naturista lo va enderezando, y es un peleador de vale todo, y luego pelea oculto también. Entonces hay muchas cosas que uno crea, y entonces para uno es maravilloso, que o tomas el piano y sacas una canción, o agarras una guitarra, y entonces empieza a tocar un tono menor, los tonos menores son melancólicos, o escucho música clásica, y entonces sientes esa magia de Chopin o de Mozart, y entonces, y sabes además la historia de cómo empieza la música clásica, y entonces uno se transporta. Definitivamente hacer literatura, tanto leer y hacerla, yo creo que es un mundo en donde, sí, cuando estamos leyendo un libro, estamos imaginándonos ese mundo y transformando nuestra creatividad, porque nos metemos definitivamente a ese momento y creamos, y hay muchas expectativas, hay diferentes pues, opiniones de alguna creación literaria, pero sí la literatura pues, nos da mucha imaginación. Sí. Sí, además cuando empezamos nosotros nos ubican, nos dicen, ¿sabes qué? Escribes muy mal. Y uno se queda así, ¿estás preparado? Sí, es que escribes muy mal, tienes que leer mucho. Y entonces cuando uno ya ha leído, no sé, pero por lo menos más de 1000 libros, uno se da cuenta de que sabe muy poquito. Sí. Y que apenas empieza a salir las cosas de nosotros, ¿no? Cuando uno lee filosofía y se va a los prefilósofos o antes de Sócrates, y empieza a ver ahí por el 556 a.C. cómo empieza a nacer la filosofía, pero luego se mete uno a leer los libros y te das cuenta cómo escribían, y uno dice, es que no nos envidiarían nada con toda la tecnología que tenemos ahora. Sí, sí, sí. O sea, realmente eran cerebros privilegiados. Quiere decir que las civilizaciones han estado muy desarrolladas y a veces hemos menospreciados. Definitivamente. Hay una explicación todavía no encontrada a esas grandes mentes. Eso que ni qué. Doctor, ¿en qué momento el doctor Didier es papá? ¿En qué momento el doctor Didier aboca toda esa sapiencia, pero con el sentido humano, con el lado humano que tiene que transmitir? Pues eso ha sido muy difícil, por eso me convertí en profesor de judo, jiu-jitsu, porque buscaba un instructor para mis hijos y no hubo uno que me satisfaciera. Okay. Y entonces yo dije, voy a tener que darles clases. Y así fue como nació el judo en Chiapas. Un diciembre de 1997, recién llegado 98, recién llegado de la especialidad.
Y entonces mis primeros alumnos fueron mis hijos mayores. Ok. Y de ahí se fueron integrando 80, 100, seguramente nos están viendo por ahí, todos campeones nacionales. Wow. No hubo un alumno que no estuviera conmigo, que no hiciera campeón nacional si se había quedado por lo menos un año con nosotros. Miren nada más lo que me vengo a enterar, doctor. Y entonces le empezó a dar clases a sus hijos. Era la forma de estar junto a ellos, porque Ajá. como iba al consultorio, operaba, etcétera, y trabajaba en 2 instituciones, Ujú. entonces a la hora de llegar a entrenar, pues era la oportunidad de hacerles una llave y abrazarlos. O sea, esa era mi forma de compartirles y además enseñarles una cuestión de ver la vida, de aprovechar al máximo las enseñanzas del profesor Daniel Hernández, que por cierto, una fotografía que tiene mi hijo recién nacido, casi como a los 3, 4 meses, con una llave, es con el fundador de las artes marciales del país. Mire nada más. ¿Cuántos hijos tiene, doctor? Tengo 5, Ok. ¿Y 2 todavía hay, niñas y 3 niños, ¿no? todavía hay contacto con ellos? ¿Cómo Claro. es la relación con ellos? Muy buena, ¿Sí? sí, muy buena, pero pues siempre no se me quita esa cuestión del maestro, ¿no? Siempre ok. les quiero estar enseñando eso, no, esto por no. Afortunadamente me tienen paciencia y me toleran y aprenden un poco, ¿no? Y además, como usted dice, entonces también ha habido una transformación porque lo que usted aplica en su vida pues le ayuda también a retroalimentar ese lado personal a lo mejor. No, sí, claro. Definitivamente. Sí. Por ejemplo, un ranchito que tengo pequeñito, ¿no? Ujú. Y llegué al ranchito y los trabajadores queríamos que produciera Ujú. y no producía. Entonces yo dije, ¿qué falta acá? Y entonces me di cuenta que yo debía ser el médico del ranchito. Ujú. Entonces dije, el terreno está enfermo. Y compré unas enciclopedias de ranchos y empecé a estudiar y bajé videos. Y luego llegué con los trabajadores y les dije, ya sé que tiene el ranchito. Vamos a empezar a sembrar árboles que alejan plagas. Ok. Así que vamos a sembrar árboles de nim. Y por favor, las hojas secas de aquí arriba las vamos a bajar aquí donde tenemos el terreno más pobre. Ok. Estamos hablando de 3 hectáreas, es un Ok, ranchito ok. pequeñito. Y entonces bajamos y empieza a producir, ¿no? Abejas, que era lo que le gustaba a mi abuelo, entonces meterme a la apicultura y estar entre las abejas es recordar esa infancia y además sacar esa miel completamente pura, ¿no? Ujú. Y luego estar debajo de los árboles de pimienta, están los coralillos a veces entre las hojas pequeñas, y ese miedo que yo tenía a las víboras, ese pánico se me quitó, y después me encontré una cascabel frente a frente, como a 1,5 metros, y me decían los 2 muchachos, doctor, ¿es culebra o víbora? Y la vi a la cascabel y dije, bueno, pues ya, aquí estamos listos. Porque, Aquí quedé. no, porque en el campo traes un machete, Ajá, bueno, sí. no vas desprotegido, pero pues era un reto. Sin embargo, nos vimos a los ojos y vi los ojos de una mascota. Se sabía que no me iba a atacar y efectivamente no me atacó, me vio y se dio la vuelta y se fue. La naturaleza es algo maravilloso, nosotros Sí. invadimos a la naturaleza. La madre naturaleza definitivamente nos ha dado tanto y nosotros como seres humanos no hemos sabido cuidarla. Doctor, ¿cómo recuerda esa infancia? Bueno, tuve una infancia muy hermosa. Mi mamá se murió a los 17 años, pero nos legó muchas cosas. Yo fui un mal hijo, era muy rebelde, demasiado. Era campeón de vencidas de coita. Ah, mire. Salía a correr 8 kilómetros con 15 kilos de peso, o sea, una polaina de chaleco Sí, y sí, sí. polainas en los pies. Hacía cosas, partía cocos con la mano en exhibiciones, botellas, me cortaba, etcétera. Era demasiado drástico, ¿no? ¿Sí? Y mis amigos eran puro viejito desde niño. Ah, mire. ¿Por qué puro viejito? Porque ellos leían mucho y entonces me prestaban sus libros, yo los leía, como mi abuelo lo hizo en algún momento, y entonces se los platicaba, ¿no? Me daban el libro, se lo leía el otro día o a los 3 días, se los platicaba y me daban otro, y entonces tenía varios amigos viejitos, ¿no? Y decía, no, pues aquí está bien. Sí, 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 además adquiriendo experiencia, porque ellos tienen tantas cosas que contarnos. Sí, ya mis amigos de la secundaria, de la prepa y todos ellos, pues con ellos hablábamos de películas, pero había chicos que se sabían el director, los actores. Entonces realmente siempre busqué ese campo, ¿no?
Hoy día ya está consolidado en muchas cuestiones. Me refiero a su carrera profesional, también a la literatura y también, desde luego, al deporte, que son tres profesiones totalmente diferentes. Pero, ¿usted se imaginaba lo que iba a hacer? ¿Ya tenía en mente eso? O a lo mejor quería ser futbolista, me tocó que el que quería ser cantante. ¿Cómo aspiraba en ese momento Didier? No, yo, bueno, nunca me imaginé ser como soy, Ok. pero sí siempre planifico las cosas. Entonces yo planificaba estudiar, planificaba todo eso. Incluso puse en aprietos a mi mamá porque hacía yo unas pirámides para dormir, o sea, de papel manila y toda la estructura, y me ponía en meditación, o sea, desde muy pequeño. Ah, mire. Y buscando hacer viajes astrales y todo eso, energía, trabajar la energía, y siempre lo hice. Obviamente con los años pues he desarrollado muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero los ponía En jaque. en muchos aprietos y cuestionaba las cosas a la gente grande y los ponía también en problemas, ¿no? ¿Y qué le decía a su mamá en ese momento? Que me midieran. Y sí aprendí eso, ¿no? Sí, Porque sí. cuando me toca opinar, prefiero que todos hablen, ¿no? Y si voy a opinar, me tienen que pedir que opine. Sí. Porque si no, luego opino y empiezo. Esa teoría es una teoría administrativa y viene de tal autor. Ya entonces, con el fundamento. Sí, pero entonces a veces me molesta la gente. Claro. Sí, sí, Entonces sí. por eso prefiero, sí. Y es que yo siempre he dicho que la verdad absoluta, doctor, no sé si coincide conmigo, la tiene el creador y nada más. Estoy de acuerdo, no, verdad absoluta no hay, ¿no? Realmente, solamente Dios. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se visualiza el doctor Didier Gómez en 10 años? Bueno, si Dios me permite vida, seguramente estaré ya viajando por todo el mundo con las novelas, que vienen varias novelas ya que están hechas, y además dando conferencias, porque ya mis conferencias en los programas se escuchan en Europa, en Estados Unidos, en toda América. Tengo amigos de Argentina, de España, de Estados Unidos, de toda la República, escritores, escritoras, y entonces creo que esa es la próxima parte. ¿En algún momento va a dejar descansar la bata? Bueno, mientras la gente ya no me necesite, sí. Pero cuando fue el COVID y me enfermé de COVID 4 veces y me dijeron, doctor, usted váyase a descansar porque ya está grande, y todos mis compañeros se fueron a descansar, y yo veía a los médicos jóvenes con hijos chiquitos, y entonces si yo me iba, les iba a tocar un día más de guardia, y entonces yo dije, no puedo dejarlos, y se los dije, no los puedo dejar porque ustedes todavía le hacen falta a sus hijos, yo ya no, entonces yo me quedo con ustedes, y así me quedé. Entonces creo yo que la experiencia que uno va tomando a lo largo de los años no te hace indispensable, pero sí te hace poder ayudar, y mientras lo puedas hacer, hay que hacerlo. En el momento que veamos que ya todo el mundo toma su papel y que lo hace bien, pues uno se debe hacer una... Sí, sí, sí. Además, ese sentido humano, ese sentido pues de poder ayudar a los demás y el transmitir a los demás es lo que nos hace o que hace a las personas que de pronto quieren transmitir sus conocimientos pues mucho más valiosas. Es difícil, ¿no? Porque las generaciones de ahora les cuesta mucho entendernos, sí. de que queremos que se hagan las cosas bien hechas, lo que sea. El trabajo que tengamos debe hacerse bien hecho. Sí, sí, sí. Y entonces, si me preguntan cómo hacerle a muchas de las cosas, dice, ¿las prepara? Sí las preparo, pero muchas cosas las preparo aquí. Sí. O sea, ya no me da tiempo de escribirlas. Doctor, ¿a quién le dedica todos sus éxitos? A Dios. A Dios y en memoria de mi mamá, ¿no? Que ella fue la que me enseñó, por supuesto también mi papá, que me enseñó otras cosas, ¿no? Como él es muy puntual, es muy metódico, él es el que hace ejercicio todo el tiempo, y mi mamá era la emprendedora, la aventada, la que escribía poesía, la que terminó la primaria cuando ya estaba grande, y luego la secundaria, y luego estudió enfermería, y luego se murió de cáncer hepático. Y éramos 6 hijos que teníamos muchos sufrimientos de ella, ¿no? O sea, y entonces uno va aprendiendo eso y dice, bueno,
pues ahora tengo lo que tú querías, soy el ejemplo que tú querías para tus hijos, pero bueno, pues ya no estás, ya estás con Dios, ¿no? Está en un lugar bastante privilegiado, sin duda, y viéndolo, cómo ha logrado consolidar cada uno de sus sueños. Sí, claro. Y sus metas. Claro que sí. Doctor, al principio, yo quisiera seguir platicando con usted porque es bastante interesante. Mire lo que me he perdido, familia, no platicar con usted en algún otro momento. Me dice que llegó hace 2 años a esta casa editorial. ¿Qué significa para el doctor Didier esta casa editorial? Ultimátum. Bueno, Ultimátum es mi segunda casa, es la parte creativa y además me permite compartirle a la gente. La gente que dirige periódico, que estoy muy agradecido, me permitieron eso y además compartirle a los demás, que eso fue lo que me abrió las puertas, ¿no? El hecho de que iba a tener el programa de línea médica y tengo la especialidad y 2 doctorados, de que iba a tener el programa de deporte y fui entrenador de la selección de Chiapas, el 4º Dan, tengo el premio estatal del deporte y varios reconocimientos. Y luego iba a dirigir el programa de literatura y soy el presidente del Colegio de Escritores, fui el presidente de la EPECH y tengo talleres todo el tiempo y con gente. Y dando conferencias además. Sí, y que le permitieron estos espacios y ahora experimentando, vamos a decirlo así, porque es un check más al currículum, el medio de comunicación. No, yo ya tenía experiencia. Hacer medios de comunicación. Había estado en un programa de 1 año en el Canal 10, en un programa de artes marciales. Entonces, sí es cierto, yo me acuerdo, claro que sí. Creo que ahí te debe haber visto. En algún momento estuve por ahí. Bueno, ahorita no voy a decir Roberto Serrano. Sí. Roberto Serrano era el conductor y entonces me tocaba a mí hacer exhibición de artes marciales y de dar consejos, etcétera, ¿no? Órale, mire pues. Y ahí me enseñaron que si la cámara acá, la cámara allá, la naturalidad. Los tiros. Sí. Qué bueno, pues uno más. Nadie, pues es una experiencia también este mundo de los medios de comunicación. Además, nos dan una herramienta importante que es poder transmitirle a las personas el talento o la habilidad que nosotros desarrollamos, pero que disfrutamos a la vez. Sí, porque seguramente habrá oportunidad de que mucha gente dice, ¿cómo puedo tocar guitarra, no? Y entonces tú ya traes la guitarra, traes los afinadores, les dices, mira, compres esto es muy fácil, no necesitan tener oído musical al principio, sobre todo la gente que no tiene habilidad. Toma estos acordes, mira, es fácil, estos son los tonos mayores, estos son los menores, y les vas enseñando así de simple, cosa que a mí me costó aprender. O sea, como ya eres maestro, te das cuenta que a veces la forma como te enseñan no es la apropiada. Te ponen las cosas difíciles. Más difíciles. Sí. Pero bueno, qué gusto, qué honor y qué placer. El tiempo se ha terminado desafortunadamente. Yo quisiera seguir platicando. Muchísimas pero gracias. Ustedes no se pierdan al doctor Didier en este espacio. Por favor, díganos qué días y en qué horario se encuentra usted. Los días lunes nos encuentran en Línea Médica, 4:20 de la tarde. Los días miércoles, Guerreros de la Paz, donde pueden ustedes saber de yoga, de todas las artes marciales, karate, judo, jiu-jitsu. Y los días viernes tenemos el programa Entre Letras, donde vamos a hablar de la obra de los griegos, de las nuevas obras contemporáneas y por supuesto tenemos entrevistas con poetas, escritores, para que puedan ustedes saber cómo se escribe y además dónde están las obras. Así que no se lo pierdan, por favor, a través de esta plataforma digital y de esta casa editorial Ultimátum MX. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Daniel. Es un gusto estar contigo. Y conocerlo sobre todo, mucho más. Ahí está, seguimos con este bloque especial de quienes colaboran en esta casa editorial. El día de hoy fue el turno del doctor Didier, con 3 programas en esta casa editorial. No se lo pierdan, por favor, tiene mucho contenido para ustedes. Y ustedes y yo nos vemos el viernes con un invitado más de esta casa. Yo soy Daniel Aceituno y así me encuentran en todas y cada una de mis redes sociales. Síganos para tener mucho más contacto y siempre voy a estar agradecido de todo lo que me dicen en redes sociales. Se han acabado los días multitudinarios y ahora vamos a disfrutar. Que tengan una excelente tarde. ¡Feliz inicio de semana! ¡Adiós!